Salmos capítulo 73, y vamos a ir juntos analizando los versículos que comprenden este capítulo 73 de los Salmos. Este Salmos ha sido escrito por Asaf, y en el versículo 1, observe el versículo 1, dice el salmista: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf sabía que lo que dijo acerca de Dios en el versículo 1 era verdad. Porque él dice en el versículo 1, observe de nuevo: ciertamente es bueno Dios. Y creo que Asaf, como cada uno de nosotros, podemos también decir lo mismo. Ciertamente Dios es bueno. No hay nada que reprochar a Dios en la vida. No hay nada que objetar de su amor y de su grandeza, de su misericordia. Dios ha sido bueno, es bueno y será siempre bueno. Su bondad, diríamos, es maravillosa. Cada día nos muestra sus bondades. La vida es una bondad de Dios. El simplemente despertar cada mañana y ver un nuevo día, esa es la expresión no solamente de la misericordia de Dios, sino también de su bondad. Ver a nuestros hijos crecer en el camino de la vida es una expresión de su bondad. El tener un lugar donde podemos nosotros descansar y reposar, un techo donde nosotros podemos dormir, es una expresión de su bondad. El tener un pan que comer, un plato en la mesa, es una expresión de su bondad. El tener un trabajo es una expresión de su bondad. Así que tenemos muchas razones y muchos motivos para que nosotros podamos decir que Dios es totalmente y sumamente bueno. Y el salmista, en el versículo 1, volvamos a leer, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Luego que el salmista hace una descripción de la bondad de Dios, que Él era bueno para con Israel y para con los limpios de corazón, Asaf, sin embargo, se encuentra con otra verdad que lo perturba mucho. Y fíjese, él dice: casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. En alguna oportunidad de nuestra vida, creo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, alguna vez hemos usado esta expresión: casi, o por poco. Y casi es una palabra, es un adverbio
que hace referencia a aquello que no se concretó por poco, a lo que resulta aproximado. Por ejemplo, casi logro ingresar a la universidad. Otro ejemplo, el jugador casi marca un gol. En alguna oportunidad habremos dicho, casi me resbalo. Y cuando uno dice casi me resbalo, pues puede haber tenido el riesgo de perder el equilibrio, pero finalmente consiguió permanecer de pie. El salmista, luego de poder mencionar que Dios es bueno y también es bueno con los limpios de corazón, sin embargo, él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué el salmista dice casi o por poco? Porque en el versículo 3, note lo que dice el salmista. Porque tuve envidia ¿de quién? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Note lo que está diciendo el salmista. El salmista se encuentra con otra realidad, con otra verdad, luego que él expresa y dice, Dios es bueno, pero se confronta con otra realidad a la cual él no puede entender, él no puede captar en su mente por qué los arrogantes, los impíos, prosperan. Porque él dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Un impío es una persona que es irreverente de las cosas de Dios. Es un profano, uno que pisotea las cosas divinas, que ignora a Dios en su vida, que no lo toma en cuenta en el andar de su vida y empieza a hacer cosas desagradables, cosas malas. Ese es un impío. Y el salmista dice, casi se resbalaron mis pies, porque al ver la prosperidad de los impíos, tuve envidia. Y en Proverbios capítulo 23, versículo 17, dice el texto, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios capítulo 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Note lo que está diciendo el escritor de Proverbios. Él dice, el corazón apacible. ¿Qué es apacible? Cuando dice el salmista corazón apacible, está hablando de un corazón que está tranquilo, de un corazón que no está perturbado por algo o por alguna situación. Es un corazón que está sereno. De eso está hablando aquí el escritor. El corazón apacible, es decir, el corazón que está tranquilo, que está sereno, da vida al cuerpo. Mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia nos llevará en aquello que no deseamos, llevándonos a caer en conductas negativas como la murmuración y las críticas destructivas. Y la envidia nos llevará por el mal camino. Cuando
el escritor dice, más la envidia es carcoma de los huesos. Él está diciendo que la envidia es un sentimiento que puede perturbar nuestra paz interior. Hay momentos determinados en la vida en los que creemos que necesitamos lo que otros tienen para sentirnos realizados o satisfechos, como si el poder o el poseer bienes temporales de este mundo lo fuera todo para la completa felicidad. No es cierto. Y creo que el mejor remedio para evitar la envidia, primero es recibir a Cristo. Segundo, es elevar una oración a Dios, decirle a Dios todo lo que sentimos. Y tercero, creo que debemos tener lectura de la palabra de Dios, porque en la Biblia siempre vamos a encontrar muchas promesas de parte de Dios para nosotros, para los cristianos, para los creyentes. Yo recuerdo siempre una promesa de parte de Dios: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando yo leo esa promesa y lo tomo en mi vida, entonces digo, ¿qué puedo tener yo envidia de los pecadores? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El pecador no tiene la protección y el cuidado de Dios. El cristiano sí lo tiene. ¿Cómo puedo tener envidia del pecador entonces, si tengo las promesas de Dios para mi vida? Pero note de nuevo el Salmo 73. Regresemos al Salmo 73. Y a partir del versículo 4, vamos a observar cómo describe la vida de los impíos el salmista. Versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Fíjese la descripción que hace el salmista Asaf con respecto a cómo viven los impíos, los arrogantes, los altivos. En este fragmento que hemos leído, Asaf nos plantea el problema que todos hemos pensado alguna vez. ¿Por qué las personas malvadas parecen vivir sin problema alguno, mientras los que intentan hacer el bien siempre tienen complicaciones? Después de todo, uno se pregunta, ¿de qué sirve entonces ser bueno? Si los limpios de corazón intentan agradar a Dios en todo momento, y cuando el impío, el irreverente, el que hace daño y lastima a los demás, también ellos prosperan. Por eso el salmista encuentra en él mismo un pensamiento que no lo puede entender ahora, que no lo puede comprender. Si los impíos, los malos, los ruines, los viles disfrutan de la misma prosperidad que los limpios de corazón, entonces, ¿cuál es la recompensa de la piedad?
Un teólogo llamado Boyce escribió lo siguiente, escuche: si Dios tiene el control de las cosas, los planes de los malvados deberían fracasar, incluso deberían ser castigados abiertamente. Solo los piadosos deberían prosperar. Pero eso no es lo que veía Asaf, y tampoco es lo que nosotros vemos en nuestra sociedad. Vemos a los sinvergüenzas hacerse ricos, las personas completamente degeneradas, como los músicos de rock o las estrellas de cine particularmente viles, son bien pagadas y son buscadas. Incluso los delincuentes se enriquecen vendiendo sus historias de crímenes. Tenía toda la razón el escritor. Algo más añade el salmista en el versículo 8. Versículo 8: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Versículo 11: y dicen, ¿qué dicen los impíos? ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. A esto se refería el salmista cuando dice en el versículo 9, en cuanto al impío y al malo, que dice: ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Los impíos, los malvados y arrogantes afirman que Dios es ciego e ignorante. Por lo tanto, pueden hacer lo que quieran y Dios no puede hacer nada contra ellos. A eso se refiere el salmista, que es la forma como piensan los impíos cuando él dice, versículo 11 de nuevo, y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Creen que Dios es ciego. Creen que Dios no puede ver y que ellos son capaces de hacer lo que hacen ahora, sus maldades, porque creen que Dios no puede hacer nada contra ellos. Qué falsa percepción de estos impíos. Dios está en todo lugar. Aun cuando intentemos ir a lugares tan distantes para hacer lo malo, Dios está allí en ese lugar mirándonos. Dios sabe cuáles son nuestras intenciones. Él sabe cuáles son nuestras motivaciones cuando vamos a aquel o tal o cual lugar. Él lo sabe. No hay nada que pueda esconderse ante sus ojos divinos. Él lo conoce todo. Y aun cuando nosotros planeamos hacer algo, desde ya Él lo sabe, lo que hemos planeado hacer. Y fíjense cómo el impío, tan arrogante, tan altanero, se expresa de una manera equivocada y distorsionada, diciendo: ¿acaso Dios no ve? ¿Acaso Dios tiene conocimiento de lo que nosotros podemos hacer? Si Él no es nada. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué insolencia diríamos nosotros ahora! Dios sí sabe y conoce todo lo que hacemos en la vida y aún todo lo que pretendamos hacer en el mañana. Y en el versículo 12 sigue diciendo el salmista en cuanto al impío. Versículo 12:
He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Fíjese lo que está diciendo el salmista cuando dice en el versículo 12, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Y él añade y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. El salmista se ha centrado en el impío, se ha enfocado en el malvado, en la persona irreverente, irreligiosa. El salmista vio gente impía, perversa, gente malvada y violenta que con atrevimiento blasfema inclusive contra Dios. Esta gente contumaz y rebelde que aparentemente era bendecida con riqueza, con paz, con salud, con prosperidad y teniendo una vida cómoda inclusive, una vida fácil, de calma. Ellos gozan de felicidad. Mientras él dice, en cambio, él dice que sufre, padece, aun cuando en medio de esas circunstancias trataba de seguir a Dios, de servirle y obedecerle. Sin embargo, ¿de qué vale entonces? Concluye el salmista, ¿de qué vale entonces haber limpiado mi corazón y haber lavado mis manos en inocencia, si el impío, siendo malo, alcanzaron riquezas y prosperidad e inclusive tienen buena salud? Y yo que sirvo a Dios, y yo que procuro cada día de mi vida obedecer a Dios, sin embargo, ellos también, siendo malos, son recompensados. Entonces, ¿para qué limpio mi corazón? ¿Para qué entonces? Es como un reclamo a la justicia de Dios. La frustración seguía creciendo para el salmista Asaf. Vuelvo a decir, porque sentía que era vano para él ser puro de corazón, que era vano para él tener manos limpias delante de Dios, que era vano para él el ser inocente. Y en el versículo 14, mire lo que dice el salmista. Voy a volver a leer del versículo 13 y 14. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Observe cómo está pensando el salmista. Tiene una percepción equivocada en este momento, porque su enfoque está en el impío ahora mismo y no está en él como parte del pueblo de Dios. Asaf sentía que su vida era mucho más difícil que la vida del impío. Mientras que el mundo, hay gente malvada, disfrutan de toda riqueza, comodidad y orgullo. Asaf tenía que soportar ser azotado y castigado, y tenía que soportarlo todo el día y todas las mañanas. Me parece que esa es la percepción que muchos tienen en la sociedad. Muchos cristianos y muchos creyentes que no tienen la visión correcta, porque muchos piensan y dicen, ¿para qué me he convertido en cristiano si voy a seguir sufriendo
mientras que el impío, el malvado, no sufre como yo, que trato de ser obediente a Dios, que trato de servirle a Dios. Entonces concluye y dice, mejor hubiese sido malo para esto, para seguir sufriendo, para ser siendo castigado todas las mañanas. Es una visión equivocada. Pero quiero que vean lo que dice luego el salmista en el versículo 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Note de nuevo versículos 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando, ¿dónde? En el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mire, en el ministerio que Dios nos ha concedido a mi esposa y a su servidor, Dios me ha hecho conocer o relacionarme con tantas personas, con tantas familias. Y muchas veces me decían, pastor, ¿por qué tengo que sufrir así en la vida? ¿Por qué tengo que sufrir el maltrato de las personas? Y cuando los veo felices. Los veo que se ríen, mientras que yo, habiendo sido lastimado o lastimada por ellos mismos, yo estoy sufriendo. Y quieren una respuesta respecto a lo que ellos en ese momento están sintiendo. Y cuando pienso en lo que ellos me dicen, pensé en lo que dice la Biblia. Y basado en la Biblia, siempre les he dicho a las personas que están sufriendo por una injusticia, que están sufriendo por un maltrato, un abuso, o han sufrido un agravio, un daño, una vejación o violencia, siempre les he dicho a ellos, esperen ver el fin de esas personas. Esperen ver el final. Asaf recién pudo comprender cuál es el final de los impíos, de aquellos a quien él tenía una percepción tan equivocada, porque se había centrado en los impíos, en los malvados, viendo que ellos, a pesar de tantas cosas malas y siendo arrogantes y altaneros, sin embargo, viven como si fuesen bendecidos en la vida. Prosperan, están serenos, e inclusive, como él dice, aún están llenos de salud. Y cuando se ve a sí mismo, el salmista se da cuenta que él se esfuerza por seguir a Dios, trata de hacer todo lo que es agradable ante los ojos de Dios, y sin embargo, como él lo expresa, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y concluye, entonces en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Esta percepción equivocada del salmista recién fue despejada cuando él entró ¿a dónde? Al santuario de Dios. Por decir así, cuando él entró a la casa de Dios, el salmista Asaf, al entrar a la casa de Dios, obtuvo una perspectiva sobre su problema que no tenía antes. Allí en el santuario, en la casa de Dios,
cambió su manera de pensar con respecto a las personas malas, porque pudo comprender el salmista que solamente hay que esperar cómo termina el impío en la vida. Solamente miren el final. Solo miren cómo termina la vida la persona que siempre se burló de Dios y se burló de los demás. Solamente miren el final. Porque si tú miras el presente y el malvado que te hizo daño, te hizo sentir mal en la vida, si solamente miras ahora el presente y ves a ellos cómo se gozan, cómo se ríen y tienen un buen trabajo a pesar de, te vas a sentir mal. Pero solamente espera el final de su vida. Mire, ¿sabe cómo terminó el impío rey Jorán? Fíjese cómo terminó él. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 16 al 20. Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años. Y fíjese lo que dice el versículo: y murió sin que lo desearan más. Qué triste final. Un rey tirano, un rey que, a pesar de que fue advertido por Dios tantas veces, no hizo caso a las advertencias de Dios. Y siempre he entendido esto en la vida, que Dios nunca va a ejecutar sus juicios contra alguien si primero no le advierte. Este rey estaba advertido de parte de Dios, pero fue tan cruel que inclusive cuando fue elevado al reino este rey Jorán, luego que se hizo fuerte, dice la Biblia, mató a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Un rey con ambición de poder, pero siempre hay un final en la vida. Siempre hay un final. Y el final fue triste, porque dice la Biblia, murió de una enfermedad muy penosa, y sobre todo dice, y murió sin que lo desearan más. Así como vivió perversamente, así fue deseada su muerte. Escuché el testimonio de una mujer cuando su esposo murió. Ella dijo: no deseo la muerte de algún esposo, pero al morir mi esposo me siento muy tranquila. ¿Se imagina lo que pudo haber vivido ella al lado de su esposo para decir tales palabras? En la Biblia también se nos menciona acerca de otro rey,
pero ya en el Nuevo Testamento, al rey Herodes. Este rey tenía poder, tenía autoridad, fama, riquezas, comodidades en la vida, pero a la vez era arrogante, vanidoso y altivo. Pero observe cómo termina este rey. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 20. Hacia adelante dice el texto: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Qué triste final. Herodes simplemente se sentía un Dios, todos a su servicio, todos le reverenciaban, los mejores vestidos, la mejor comida, el mejor vino y el mejor palacio, nadie por encima de él. Pero un día decide dar un discurso al pueblo, y la Biblia nos dice que la gente gritaba: esto es voz de un Dios y no de hombre. Note lo que está diciendo la gente. Cuando Herodes da un discurso al pueblo, y habrá sido supuestamente un discurso que habrá cautivado a todos los que le escuchaban, entonces la Biblia nos enseña que la gente empezó a gritar y a decir: esto es voz de un Dios, como que endiosando y dando la honra y la gloria a Herodes. Y es por eso que dice aquí la Biblia, cuando el pueblo gritaba: voz de Dios y no de hombres. Y sin embargo, este rey decide recibir esta adoración. ¿Y qué dice la Biblia? Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Qué triste. Decide recibir Herodes la adoración a él, dejando de un lado la adoración que le debería corresponder ¿a quién? A Dios. Dice en el libro de los Salmos: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Herodes decide aceptar la alabanza que le pertenece solo y únicamente a Dios. Y en ese momento su vida termina. El final de un tirano, el final de un autoritario, de uno que abusa de su poder y autoridad, el final de uno que se endiosa por haber logrado cosas en la vida, será triste, morirá en la soledad, sin honor, sin que más lo desearan. Cuando usted obtenga algo en la vida o logre algo en la vida, dé gloria a Dios, porque la vida no termina aquí. Cuando alguien le haga un reconocimiento de su buena labor o de lo que usted haya logrado en su vida, siempre dele la gloria a Dios. Siempre. Porque no sabes cómo será el final.
si tú recibes la gloria y no Dios. Recuerdo cuando trabajábamos con mi hermano, trabajábamos vendiendo productos lácteos, leche en bolsa, y también vendíamos yogur. Y recorríamos panaderías, juguerías, tiendas, y llegamos a un parque, y al frente de ese parque había una tienda pequeña, bien pequeña era la tienda. Cuando nosotros llegamos por primera vez, nos salió a recibir el dueño y le hicimos partícipe de que somos distribuidores de leche. Nosotros vendíamos ese tiempo la leche La Molina. Y entonces le gustó, le agradó la leche y el yogur de La Molina. Pasando los meses, veíamos que su negocio iba creciendo. Era asombroso porque iba creciendo su negocio. Y con mi hermano decidimos hablarle de Dios. Él simplemente hizo una pared. Está bien Dios, pero hasta aquí no más. Y su negocio fue creciendo. Se llenaba su local porque vendía ensalada de frutas y otros productos más también vendía. Y siempre les hablábamos del Señor y su corazón empezó a inflarse. Él y nadie más. Él consiguió todo esto que ahora tiene por sus propias fuerzas. Él creyó que era muy inteligente y que no necesitaba de Dios. Después de meses, regresamos a la tienda. La tienda era un velorio. Y su esposa salió a recibirnos. Y le dijimos, ¿y qué pasó? ¿Por qué ahora es un velorio? Y ella dijo, mi esposo ha muerto. ¿Y cómo pasó esto? Le preguntamos. Ella dijo que habían salido con su esposo de viaje y en una noche inesperada, que ella nunca pensó lo que podría suceder, de repente su esposo empieza a temblar y empieza a derramar sangre por la nariz y por la boca. Ella desesperada, no pudo hacer nada. Y como estaba en un pueblo, dice que había una posta y a esa hora ya no funciona. Y por ahí había un enfermero, lo llamaron y simplemente el enfermero dijo, no se puede hacer nada más, está muerto. Se enalteció a sí mismo, se vanaglorió a sí mismo este hombre. Él pensó que todo lo que había obtenido, que había crecido su negocio, era porque era muy inteligente. Dios no formaba parte de todo lo que él había conseguido. No le dio la gloria a Dios en su vida y el final fue triste. Cuando paso por esos lugares y veo esa tienda, es una tienda muy triste porque ya no tiene ni clientes, porque quien ofende a Dios, quien no es humilde en la vida y cree que sin Él es posible conseguir más cosas, simplemente diría que el final será muy triste. Por eso dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Pero la vida no termina aquí.
Pero quiero terminar con Mateo capítulo 16, versículo 26. Dice la palabra del Señor: Jesús dijo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Note lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquel que vivió ignorando a Dios en su vida, aquel que se jactó de haber obtenido y logrado cosas en su vida y ha empezado a hacer cosas malas y ser un hombre tan injusto, ¿qué podría dar a cambio por su alma para rescatarlo del infierno? La vida no consiste en placeres, la vida no consiste en diversiones pecaminosas. La vida no consiste en riquezas mal usadas, tampoco consiste en títulos, en logros académicos, en reconocimientos. Podemos tener todas estas cosas que no son malas, que son importantes, pero podemos tener todas estas cosas, pero a la vez ser infelices. Y es que la verdadera vida es una sola persona. Es Jesús. La vida es paz, la vida es amor, la vida es unión, la vida es una voz de ánimo y de aliento, la vida es una palmadita en la espalda cuando te dicen vamos juntos adelante, fortaleciéndonos en el Señor, sirviendo al Señor. Eso es la vida, y la vida tiene un nombre, se llama Jesús. En Él está la vida. ¿Acaso no podemos recordar cuando el Señor Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer? ¿Acaso no podemos recordar cuando Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar? Eso es la vida. ¿Acaso Jesús no dijo: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es la vida. La vida es una persona, es Jesús. Y todos reconocemos que aun cuando hayamos pasado tantas cosas en la vida que tal vez no hemos podido comprender por qué nos pasó esto, por qué nos pasó aquello, por qué fueron tan injustos con nosotros, por qué nos trataron mal en la vida. Sin embargo, aun cuando tal vez no entendíamos en su magnitud del por qué nos tuvo que pasar esto o aquello, sin embargo, cuando recién entramos a tener una relación personal con Jesús, podemos al menos entender que aunque hayamos pasado lo que tal vez nunca quisimos haber pasado, sin embargo, con Jesús podemos tener consuelo, podemos tener paz en el corazón. Mire, bien decía el salmista: ciertamente es bueno Dios con Israel para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hoy no deberíamos tener envidia de nada ni de nadie, porque si Jesús está con nosotros y Él nos acompaña todos los días de nuestra vida, entonces no tendríamos por qué tener envidia si Jesús es todo para nosotros y en Él podemos disfrutar todas sus promesas y la paz y el consuelo. Entonces yo prefiero a Jesús. Prefiero a Jesús. Entonces póngase de pie, por favor. Hasta que, dijo el salmista, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. No debería haber dolor ya en nuestras vidas y en nuestros corazones.
No sé con cuántas personas en el camino nos hemos cruzado, de los cuales tal vez han sido tan injustos con nosotros, de repente tan desleales, que perdieron toda nuestra confianza. No deberíamos tener envidia de esas personas, porque si Jesús está con nosotros, es suficiente para seguir el camino de Dios. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito Dios. Tal vez, Señor, en nuestras vidas hemos tenido esta percepción equivocada de Asaf. Él dijo, al ver al malo, al impío, que prospera, y él se veía a sí mismo y él dice, en vano entonces he limpiado mi corazón. Oh Dios, perdónanos, Señor. Si en algún momento de nuestra vida te hemos juzgado, Señor, si alguna vez te hemos cuestionado tu amor, hemos cuestionado tu misericordia, perdónanos, Señor. Tal vez muchas cosas no hemos comprendido en su momento. Tal vez mirando a aquel que nos hizo daño, nos lastimó, que se mofa, que se ríe y aún es altanero. Y muchas veces, Señor, equivocadamente dije en mí mismo, si él está bien siendo malo y yo siguiendo tu palabra, muchas veces estoy siendo disciplinado, azotado. Entonces, ¿para qué he limpiado mi corazón? Perdónanos, Señor, si hemos tenido alguna vez este pensamiento. Pero el salmista recién pudo comprender el fin de los malos, el fin de los impíos. No hay un impío que haya terminado bien en la vida. Pero ¿qué hay de nosotros como cristianos? ¿Cómo está nuestro corazón ahora? Perdónanos, Señor, si algún momento de nuestra vida te hemos juzgado. ¿Por qué haces esto en mi vida? Cuando debería ser distinto, Señor, gracias. Gracias, Señor, aunque no comprenda, pero te agradezco y te doy la gloria y la honra. Te alabaré por siempre, Señor, te adoraré. Perdóname, Señor, si en algún momento, como dice el salmista, casi se resbaló mis pies. Perdóname, Señor, si alguna vez casi nos hemos apartado de tus caminos. Oh Dios, ayúdame a entender que solamente tú eres justo, que solamente tú eres bueno y que siempre debo darte la gloria y la honra. Limpia mi corazón, Señor, en esta noche. Si hay algo en mí que te haya juzgado injustamente, Padre mío, perdóname, Señor. Si te he cuestionado alguna vez y no lo recuerdo, y ahora me traes a recuerdo aquella circunstancia o situación en mi vida que te juzgué, te cuestioné, tu bondad, tu amor, tu misericordia, perdóname, Señor. En esta noche te digo, Padre, limpia mi corazón y ayúdame a centrarme en tu amor,
Ayúdame a centrarme en tu misericordia y no a centrarme en la gente mala. Perdóname si así estuve, Señor. Y tal vez en esta noche, Padre mío, haya alguien que te diga: Padre, hoy voy a mirar a Jesús. Ya no me voy a centrar en las personas, sino en Jesús, en mi Jesús. Y tal vez en esta hora me diga: pastor, ore por mí, por favor. Me voy a centrar en Jesús. Ore por mí, por favor. Porque he estado murmurando, he estado criticando, y deseo glorificarte en mi vida. ¿Cuántos en esta noche? Pastor, ore por mí, por favor. ¿Quiere levantar su mano para orar por usted?